Bueno, pero ahí... Además, yo creo que se puede atacar el proyecto por dos flancos, ¿no? Por un lado, por el tema jurídico, que es el argumento que hemos señalado, pero mucho más se puede decir por el tema económico, ¿no? Yo te quiero recordar, Jaime, que el despegue del agro, ¿no? Y hay muchos estudios al respecto, ¿no? Empieza en el Perú, no el año 93, que sea la Constitución esta, porque justamente se coló ese artículo, entonces eso creó una desconfianza. El despegue del agro viene el año 96, porque el CCD, lo último que hizo el CCD fue la famosa ley de tierras, y en la ley de tierras, así rotundamente, dijeron que no se podía establecer ningún límite a la extensión de la propiedad agrícola en ninguna parte del país, ¿no? Entonces, esa ley de tierras, ¿no?, que tenía un nombre muy largo, no recuerdo, que se promulga en julio del año 95, eso es lo que trae la inversión al agro nuevamente en el Perú. Entonces, si vamos a volver, ¿no?, vamos a volver al pie de la letra del artículo 88, entonces lo que vamos a hacer va a ser poner en riesgo, ¿no?, lo que se ha recuperado en estos 15 años. Bueno, es cierto que el artículo, digamos, la fundamentación, los considera la exposición de motivos, cita incluso un artículo de la ley de reforma agraria, pero dice que la tierra, aunque esto no es, sí, la ley 15037 del 64, que la tierra no se usaba en armonía con el interés social, esto en relación a la Constitución del 33. Cuando su concentración constituyese un obstáculo para la difusión de la pequeña y mediana propiedad rural. Me imagino que a eso se refiere con el tema de acceso al derecho de propiedad. Bueno, efectivamente hay una serie en la exposición de motivos se recuerda, ¿no?, la primera reforma agraria de la época de Belaúnde y luego más elogiosamente la reforma agraria de Velasco el año 69, ¿no? Y es verdad, esas dos reformas que se hicieron en el Perú tienen pues un origen ideológico muy anterior, ¿no? Yo creo que vienen de los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? Eso ha sido el veneno, ¿no?, que se ha originado este problema, ¿no? Y queremos volver a tomar ese veneno. Bueno, se suponía que en la ley del 64 los fondos que iban a ser expropiados eran los llamados fondos improductivos, básicamente los de la sierra, los que estaban en una situación feudal, por llamarlo así, no tanto los de la costa, que estaban más modernos. ¿Quiénes iban a ser los grandes sabios que iban a definir lo que era productivo y lo que era improductivo? Los funcionarios del gobierno central. Bueno, eso fue lo gravísimo. Ahí está el origen de Sendero Luminoso, Jaime, como yo dicho ese paso, argumenté ya el año 86. O sea, lo que destruyó la economía del sur del Perú, los circuitos económicos que había en el sur, fue la reforma agraria muy claramente. Entonces, ahí está el origen justamente de Sendero Luminoso. Si se hubiesen mantenido los latifundios, ¿no crees que Sendero hubiese avanzado más rápidamente, más fácilmente? ¿Hubiera tenido más legitimidad su causa? Es muy fácil juzgar desde Lima, ¿no?, con estándares, o desde el Fondo Pando, sabe Dios, con qué estándares, las situaciones sociales que había en la Sierra del Sur del Perú, ¿no? Entonces, a veces se tenía una gran ligereza para hablar de eso, ¿no? Lo que sí es posible es que la reforma agraria, en la medida que destruyó el sistema de dominación local, donde los prefectos y subprefectos de alguna manera eran puestos por los hacendados, entonces había un sistema que funcionaba desde el punto de vista de avisar cuando pasaba algo. En los años 80 no había nada de eso, y entonces simplemente el Estado era ciego, no sabía qué era lo que pasaba en el interior porque no tenía ojos. Pero, en fin, ese es otro tema. Aquí se habla de 40.000 hectáreas, ¿eso tiene un sentido? 40.000 hectáreas, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué 40.000? Ahora, lo que pasa es que no hay que entrar en eso, yo creo. O sea, ¿por qué 40.000 y no 30.000? Además, 40.000 es hoy día, ¿no? El próximo gobierno seguramente lo bajará a 20.000 y el subsiguiente a 10.000 y así, ¿no? Entonces, se convierte, claro, en un motivo digamos, en un tema populista, ¿no? Claro. Demagógico. Además, esto se está dando en el contexto, ¿no?, en el contexto que se está tratando de hacer no sé qué piruetas para controlar los precios de los combustibles, por un lado, por otro lado el azúcar. Entonces, ¿qué pasa?, ¿no?
¿Qué está pasando? ¿Nos estamos acercando a las elecciones? Pero ahora aquí, la otra pregunta sería, ¿qué pasa con las propiedades de grupos que superan ahora las 40.000 hectáreas? Hay un grupo, que es el Grupo Gloria, efectivamente, que tiene, no sé exactamente cuánto, pero ya deben estar por encima o alrededor de las 50.000 hectáreas. Es una extensión bien apreciable. ¿Pero qué, tendrían que desprenderse de una parte o es a futuro la cosa? Es una pregunta ya no es para el constitucionalista, sino para el abogado. Bueno, yo no entraría en esos temas, la verdad. Yo creo que esto sería una pésima señal para los inversionistas, y no solamente en el agro, sino en general, ¿no? Porque sería un debilitamiento de los derechos de propiedad en general, ¿no? Donde se pondría un límite de una manera totalmente arbitraria, por la cercanía de las elecciones. Bien, José Luis Ardón, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos.